Bueno, mucho gusto. Soy Ricardo Estupiñán Bravo. Nací en el municipio de Cumbalo, un municipio que queda al sur del departamento de Nariño, en la frontera con el Ecuador. Realmente colmado de paisajes. Es tal vez uno de los más turísticos del departamento de Nariño por sus lagunas, sus volcanes, sus montañas, y en el aspecto humano porque allí se asientan 4 resguardos indígenas, el de Mayasquel, el de Panán, Chiles y Cumbal. Es una zona muy fría, pero realmente muy bella. Bueno, esa palabra me avergüenza un poco porque no me siento escritor. Yo admiro mucho a los grandes escritores de Colombia, de América, de Europa. Simplemente que yo quise plasmar en unos escritos las historias que me ha contado mi madre, principalmente de la historia de mi pueblo. Son narraciones de diferentes épocas, diferentes personajes, asuntos que han motivado a la gente de mi pueblo para salir adelante. Cumbal ha ido formándose a través del esfuerzo de su propia gente. Tenemos muchos personajes ilustres a nivel nacional e internacional. Entonces, mi madre me ha contado toda una cantidad de historias de lo que ocurría en Cumbal en 1800 a 1900, de 1900 al 2000, etc. Y así fue como la tradición oral directamente traída de mi madre y la plasmé en el libro que se llama La Tierra de los Cumbales. Es un libro que nos trae en idioma reciente todo lo que ocurrió en años anteriores, porque nosotros para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde es que venimos, quiénes eran las familias, cómo se hacían las costumbres, cómo era la cultura en esa época, cómo se educaba a la gente, cómo se festejaba, etc. En el lanzamiento de mi libro estuvo el gobernador de Nariño, el doctor Parmenio Cuellar, y entonces a él le interesó tanto que me propuso que hiciera un recorrido por todos los municipios del departamento. Me pareció un reto muy grande, muy bonito además, y entonces pude conocer el departamento de Nariño a través de los 64 municipios que conforman su geografía, y entonces pude conocer los relatos, los cuentos, las historias, los platos típicos, los apodos de cada uno de los pueblos, porque en Nariño tenemos muchísimas historias muy bellas. Por ejemplo, en Túquerres, la historia del levantamiento de los comuneros contra los clavigios, que eran los recaudadores de impuestos. Eso ocurrió antes de la independencia colombiana, eso ocurrió en 1800, y es una historia muy bonita. Las historias de Bolívar en el departamento de Nariño, pero también lo recreamos paisajísticamente, porque Nariño tiene el mar en 10 municipios, las sierras, los ríos, los pueblos de tierra caliente o huaicos que le llamamos nosotros, y en cada pueblo se forma el nariñense, que es un orgullo para todos, con una cantidad de problemas, de abandonos, de marginamiento, pero sin embargo vamos surgiendo como departamento, como cultura, como esperanza para una región. Entonces escribí ese libro que se llama Caminando por el Sur, con las historias de los 64 municipios del departamento de Nariño. Fundamentalmente en lo que encuentro en el departamento de Nariño. Nariño tiene unos paisajes extraordinarios, unos monumentos únicos como el de las Lajas. La gente es maravillosa, la gente es muy amable, muy generosa, y entonces es muy fácil encontrar personajes en cualquier pueblo, en cualquier sector, en cualquier barrio de Pasto, y ponerse a describir todas sus vivencias y sacar de allí relatos o cuentos. Además tenemos muchísimas leyendas, que eso es lo que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres, para poder contarlos a nuestros hijos. En el libro Caminando por el Sur, en cada municipio hay una historia, en cada municipio hay muchas leyendas, muchos cuentos. La gente se siente orgullosa de algunos personajes, también le da pena comentar la existencia de otros personajes que no han hecho quedar muy bien a nuestros pueblos, especialmente los políticos. Los políticos es como la contraparte de las historias bonitas de nuestro pueblo. Entonces, ellos empiezan a contarme lo que ha ocurrido en su pueblo,
y de ahí van surgiendo los personajes. Casi son personajes que existen en todos los municipios. Y en cuanto a los personajes de mi novela, son dos, fundamentalmente. El indígena Joaquín Senderos, que es oriundo del municipio de Cumbal, y la morena barbacoana, que es profesora y hace parte del protagonismo de esta novela. Ella se llama Yemeyá y es integrante de las familias barbacoanas, de las familias que sacan oro del río, de las familias que viven la penuria de la carretera. Y entonces los personajes están allí, solamente hay que descubrirlos y empezar a describirlos y a trabajar con ellos en sus vivencias diarias, y así se va formando las historias, que es lo que tratamos de llevar a nuestra gente principalmente, y después a la gente de afuera de Nariño, para que se interesen en nuestro departamento, para que lo conozcan, para que vengan a ascender sus cumbres, para que vengan a conocer el mar, para que miren que aquí en Nariño hay una cultura distinta, para que vean que aquí en Nariño se puede festejar los carnavales, que eso es un patrimonio excelente, para que las personas que son creyentes conozcan los monumentos religiosos, etcétera. Es decir, los personajes están aquí, en cada pueblo, en cada barrio. No es sino conversar con ellos y empezar a escribir, describiéndolos cómo son cada uno de ellos en su propio medio. Esa debe ser la pregunta más complicada para la gente que se dedica a escribir. Pues el método mío es, en el libro La Tierra de los Cumbales, escribir la historia de mi pueblo. ¿A quién le va a interesar? Solamente a la gente de mi pueblo. Bueno, posiblemente esporádicamente gente de otras partes se interese en conocer la historia de Cumbal. En la historia, en el libro Caminando por el Sur, cualquier personaje que viva aquí en Nariño se va a interesar en conocer qué era lo que ocurrió en su pueblo, quiénes eran los personajes. Además se sienten como identificados con los platos típicos, con los apodos, con los cuentos de que había en cada pueblo. En ese aspecto yo veo que no tuve problema, tanto que hemos sacado 5 ediciones del libro Caminando por el Sur. Son 5.000 libros que están rodando en el departamento, y entonces es muy fácil interesarle a la gente en lo que ocurría en su propio pueblo, y además que conozcan lo que ocurre en otros pueblos del mismo departamento de Nariño, que aunque todos hacemos parte de un mismo territorio, sin embargo tenemos unas costumbres distintas entre pueblos. Y en la historia de Eclipse de Luna, en la novela Eclipse de Luna, todo el sentimiento que yo le puse en el libro, todo el interés, el amor, el conocimiento directo de los personajes, el conocimiento directo del territorio en el cual pisábamos, me pareció que podía ser interesante, llamar la atención de los lectores, y afortunadamente he tenido esa gran satisfacción de que también logramos sacar 5 ediciones y tener frecuentemente llamadas, cartas de los lectores en donde me cuentan la experiencia de ellos al leer mi libro, y eso es muy satisfactorio, y entonces creo que hemos logrado esa conexión del sentimiento mío hacia el sentimiento del lector, una sola comunión de intereses plasmados en el amor de esta pareja que son los protagonistas de la obra. La obra es totalmente distinta a los libros anteriores, totalmente distinta. Se inicia, como usted lo ha mirado, en la madrugada de una vereda de Cumbal que tiene el nombre de Cuaycal, que queda al pie del volcán, y entonces en la medida que van surgiendo los espacios, el territorio que se va recorriendo, los dichos, las palabras, los textos van cambiando también. Lo que yo traté de hacerlo, y parece que lo he logrado, es que mantener el interés desde el principio hasta el final, casi impidiéndole al lector que vaya a interrumpir la lectura por momentos o por días, como uno hace con los libros común y corrientes, en donde lo deja 8 días, 15, 2 días y luego empieza a continuar con la lectura. Yo he tratado, y es un libro bastante corto, que se lo lee de corrido máximo en 3 horas, mantener el interés haciendo textos cortos, con
con el lenguaje propio del departamento de Nariño, lo que la gente habla normalmente en los pueblos, especialmente en el páramo de Cumbal y luego en la zona de Barbacoas, que son dos lenguajes totalmente distintos, dos costumbres totalmente distintas. Y entonces en textos cortos voy saltando del frío del páramo al calor tropical de Barbacoas para lograr mantener un solo hilo en la misma, como una conversación, como un relato de una historia que haya ocurrido en cualquier familia, en cualquier época aquí en el departamento. Bueno, en la historia de Nariño, especialmente en el sur, los indígenas admiran mucho al libertador Simón Bolívar. No ocurre eso en Pasto porque la historia nos ha enseñado que el libertador no se tuvo muchos encuentros bélicos con la gente de Nariño y él tuvo que maldecirla, insultarla, etc. Pero en el sur no, en el sur Bolívar es un gran personaje, es un mito. Entonces, en el libro yo trato de introducir estos personajes que son importantes para mi gente, como Simón Bolívar, pero también personajes internacionales como Nelson Mandela, que Martin Luther King, que han luchado contra la discriminación racial, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que hace parte viva de las luchas indígenas de América. Entonces trato de integrarlos en las historias para, primero, rendirles un homenaje a ellos, por supuesto. Y segundo lugar, para que introducir al lector también en el conocimiento de estos personajes que son muy importantes en la historia del mundo. Entonces en algún momento integro la parte musical también con artistas que a mí me han interesado mucho, sobre todo la de la música social latinoamericana, al estilo de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Piero, León Gieco, etcétera, que son los artistas favoritos que yo tengo, y a lo largo de la historia he logrado introducirlos de una manera, digamos, como muy suave, para que el lector también se interese en escuchar las canciones de estos artistas que son importantes en mi vida y en la vida de la historia latinoamericana. Yo les digo a mis estudiantes, a los amigos que como usted me preguntan, eso es, creo que simplemente decidirse, arriesgarse y ponerse a escribir. No importa en una hoja lo que se le venga en mente y luego ese texto se lo va ampliando de tal manera que puede dar un cuento corto, interesante. Es decir, que la única forma de leer es leyendo. Y la única forma de escribir creo que es escribiendo y escribir siempre cualquier cosa que a uno se le ocurra con los amigos, en las tertulias, en los viajes, siempre encontrará cosas interesantes, tener siempre a mano una libreta de apuntes y escribir. Y luego eso se le puede ir dando forma para que constituya un relato, o un cuento, o una historia, o de repente una novela que es como ya despertar el interés general para que la gente lo siga a uno y logren sentir lo que uno ha tenido en el corazón y en la mente.